La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster y el ingeniero de sonido, Luis Daza. Como siempre, iniciamos nuestro análisis económico, político, social a nivel internacional. ¿Qué está pasando en las distintas latitudes del mundo y su impacto en la economía colombiana? Porque naturalmente subir, por ejemplo, la tasa de interés en los Estados Unidos, la Reserva Federal, impacta al mundo. Ese es un factor externo por el cual el precio del dólar viene subiendo. O sea, si la Reserva Federal sigue subiendo la tasa de interés, pues fortalece el dólar naturalmente, y ese es uno de los efectos inmediatos en todo el planeta y particularmente en Colombia. Entonces, como lo hemos señalado, las razones fundamentales para que la Reserva Federal pues tome la decisión de subir la tasa de interés para, en alguna medida, controlar la tasa, por lo menos el nivel de inflación de este país. De otro lado, lo hemos comentado en varias oportunidades, pues acá en Colombia, mañana el Banco de la República, el viernes, mañana viernes se reúne, el 28 de octubre, se reúne la Junta Directiva del Banco de la República y se plantea también que siga la senda de incremento de la tasa de interés como lo han hecho distintos bancos centrales del mundo. Vamos a ver qué decisión toma mañana el Banco de la República. Para algunos analistas se prevé que suba del 10 al 11%. Otros centros de estudio han planteado que se suba del 10 al 10,5%. Otros han planteado que suba al 10 al 10,75%. En fin, vamos a ver qué reacción toma, pero de todas maneras lo importante es que hoy vamos a tener entrevistas con distintos actores de centros de investigación, el expresidente de ANIF, el presidente de la empresa Energía, de la empresa de teléfonos, de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, analizando el caso de esta empresa, cómo se está comportando en el mercado. Pues a nivel internacional, pues Sergio Clavijo también hace un análisis muy importante de lo que está pasando en la economía global, qué está pasando, cuáles son las perspectivas de la economía a nivel global y cómo se va a comportar también América Latina. Y hacemos enlace de inmediato con Jimena Charri en Los Ángeles, en California, para que analicemos estos temas internacionales, este análisis económico a nivel global, e iniciemos con esa transferencia que se está, por lo menos se está trabajando en la transferencia de carros de gasolina a eléctricos. ¿Cómo es esa noticia allá en Los Ángeles, en Estados Unidos, y que la están registrando, que se está dando este proceso desde Francia, pero que obviamente, como ahora el mundo está muy interconectado, sucede algún evento económico en cualquier parte del mundo e inmediatamente se conoce en distintas latitudes? ¿Cómo se está analizando esta noticia económica allá en los Estados Unidos? Bienvenida a Panorama Económico, Jimena. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de nuestro programa Panorama Económico en la emisora La Voz del Derecho. Muy buenas tardes para nuestro equipo y nuestros invitados. Pues les cuento que una empresa francesa convierte carros de gasolina y diésel a carros eléctricos. Para ello, pues deja su carrocería original y solo cambia el motor y la batería en 4 horas. Imagínese, doctor, el costo es de 7.000 euros. La empresa se llama Retrofit, tiene respaldo además del sector público. Pues desde luego ayudando con subsidios para hacer esta conversión, como lo llaman ellos. También les cuento que esto ha hecho que se haya podido acelerar la transición energética y a su vez la reducción de las emisiones de CO2. Otras empresas ya están haciendo también esta conversión, entre ellas una que se llama Transition One, otra Retro Future, otra Phoenix Mobility, que lo está haciendo con motos, también esta conversión, y una importante empresa que conocemos todos, desde luego, es la Renault. Ellos también están haciendo estas conversiones. Les cuento que países como Portugal, Italia y Noruega, esta última Noruega, en la cual 8 de cada 10 carros matriculados ya son eléctricos. También les cuento que las conversiones que se llevan a cabo en esta empresa Transition One se basan en una solución que se compone principalmente de un motor eléctrico y baterías
que se pueden recargar por completo en unas 5 horas mediante enchufes convencionales. Los vehículos convertidos podrán alcanzar una velocidad máxima de hasta 110 kilómetros por hora, porque esta era una de las preocupaciones, recuerdan ustedes, que se hablaba cuando se hacían este tipo de, o cuando se hablaba de la posibilidad de hacer este tipo de conversiones, era que de pronto los motores iban a quedar muy lentos. Pues les cuento que no. Velocidad de 110 kilómetros es bastante alto. Entonces, muy positiva esta noticia y nos preguntamos desde Panorama Económico si esto puede ocurrir algún día en Colombia. Sabemos que actualmente es un monopolio bastante complejo, pero pienso que ese es el futuro que nos depara, un futuro ya muy cercano. De otras tanto, doctor, le cuento noticias positivas acá desde Estados Unidos. Esta mañana salió una noticia bien interesante que dice que la economía de Estados Unidos ha dejado atrás las caídas que la habían ubicado como en recesión técnica, pues volvió a crecer en este tercer trimestre un 0,6% según los datos del análisis económico BEA. El ritmo anual de crecimiento se sitúa en 2,6% según el cálculo oficial que hace esta oficina de análisis económico. Estos datos son positivos y superan las expectativas de los economistas y de los mercados a vísperas de las elecciones de noviembre. Recuerden que es ahorita el 8, aunque ya se ha empezado a realizar estas votaciones de manera virtual. En un comunicado, les cuento, el presidente Joe Biden dijo que tenemos la prueba de que la recuperación económica sigue avanzando. Esta noticia fue hoy, y reiteró que la prioridad de su gobierno ahora es disminuir la inflación, que es su primer reto económico. En la lista de, bueno, eso les cuento más adelante, les cuento en temas nacionales algo muy interesante con respecto a Colombia, doctor. Perfecto. Bien importante, sobre todo el tema del carro eléctrico, porque para nuestros oyentes, acá en Colombia un carro 120, 130 millones, un carro eléctrico es costoso, si bien tiene ventajas que no tiene pico y placa, pero de todas maneras no está al alcance del presupuesto de la gran mayoría de la clase media colombiana, entonces, o de los mejores niveles medios de ingreso. Buena noticia, y ojalá pronto, porque naturalmente eso se da un efecto dominó. Los países emergentes, estas tecnologías llegan más tarde, pero como es una necesidad imperiosa, yo pienso que es muy rápido que se puede hacer esa correa de transmisión y se puede presentar la oportunidad para que empresarios colombianos se asocien o esta empresa extranjera empiece a tener una filial o conceda la patente para que una empresa colombiana y una empresa aliada con una empresa extranjera pueda implementar esta tecnología, de hacer esa transferencia tecnológica y hacer, pues obviamente, la transferencia de gas y pasar a energía eléctrica. Es bien interesante esta propuesta que están haciendo esta empresa en Francia. De otro lado, pues también se ha planteado que el dólar fuerte podría empezar o podría empeorar la crisis alimentaria y energética en el mundo. Eso sí lo hemos registrado, que si el dólar sigue creciendo, naturalmente los precios de los alimentos se incrementan también, y eso genera, pues naturalmente, que los sectores de menores ingresos en el mundo no tengan acceso a los alimentos. Por eso es que hemos registrado en varios medios que muchas familias no alcanzan a tener las 3 comidas, entonces, porque su capacidad adquisitiva no da para comprar las 3 comidas. Máxime cuando los países importan alimentos. Entonces, Colombia importando alimentos, estamos registrando un dólar de 4.900, casi acercándose a los 5.000 pesos que ha estado en los últimos días. Entonces, eso genera un incremento en el costo de vida que afecta de manera muy fuerte a la gente, a las familias de menores ingresos, especialmente de entre 1 y 2 salarios mínimos, que naturalmente ven cómo se reduce su capacidad de compra en el mercado. Entonces, esa profundización de la crisis alimentaria, energética en muchas economías, pues eso hace pensar de que las perspectivas realmente de los mercados puedan tener unos efectos importantes en la mayoría de la población. Entonces, ojalá pronto podamos ver una disminución del precio del dólar para beneficio de no solamente de Colombia, sino de muchos lugares del mundo. Ese es, diéramos, como la radiografía de lo que está pasando a nivel global, especialmente con las decisiones que va a tomar la Reserva Federal. Vamos a ver si realmente esto se puede hacer. Otro tema importante son los banqueros. Jimena acaba de comentarlo. Los banqueros tienen una visión distinta a algunos centros de investigación. Por ejemplo, los presidentes de JP Morgan y Goldman Sachs han venido anticipando una recesión en Estados Unidos y en Europa.
Básicamente ellos han venido planteando que las condiciones económicas se ajustarán significativamente a partir de, básicamente, de las decisiones que tome la Reserva Federal, y desde luego va dejando en claro que si se aumenta la tasa de interés, pues eso generará pues las condiciones básicas para que se genere una desaceleración, una recesión económica. Por eso es tan importante que ojalá los bancos centrales empiecen, si por lo menos no suban más la tasa de interés, y el año entrante o a finales del año entrante empiecen a bajar nuevamente la tasa de interés cuando registren o por lo menos se den cuenta que ha afectado de manera ostensible el crecimiento económico. Los bancos centrales son conscientes de eso. Ellos dicen, subimos la tasa de interés para enfriar la economía, para apagar un poco la economía. Eso es supuestamente para el argumento para disminuir la demanda, para que la gente no acceda mucho a crédito. Pero ya hemos comentado en muchas ocasiones en Panorama Económico que hay otras alternativas. Los bancos centrales podrían perfectamente subir el encaje bancario y a través del encaje más alto, pues la gente no puede disponer de toda la liquidez que tiene el banco para préstamos. Esa sería otra fórmula para mitigar, dijéramos, el índice alto de liquidez en un momento determinado y controlar la demanda de crédito y también la demanda en general de productos. Pero naturalmente se ha tomado la decisión de subir son las tasas de interés y eso ha generado un efecto contrario. Pero sigamos en este análisis internacional, Jimena, la segunda parte de este análisis que... Sí, Alejandro, adelante. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro ingeniero de sonido Luis Daza y directorio José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando los temas internacionales, los movimientos de las bolsas, los movimientos de las divisas, y estábamos mirando que, recordemos que el Banco Central Europeo acabó de subir su tasa de referencia. En los temas internacionales, recordábamos en un tema que hablaba Jimena, el tema de los carros eléctricos todavía no es una energía que sea muy sostenible, o sea, hablo de que sea una energía muy limpia. Recordemos que las baterías de estos automóviles pues son contaminantes, tienen alto contenido de contaminación. Para poder sacar también los materiales de estas baterías también toca hacer excavaciones, exploraciones. Entonces, por eso es importante. Y hay otra cosa, que la energía a través, muchos que generan energía eléctrica, esta viene a través de la energía fósil, de componentes como el gas, el petróleo y otros. Miramos hoy en temas internacionales, la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, comenzando con el indicador Dow Jones, cerrando en los 31.942 puntos, rebotando al alza. Decía rebotando porque venía en una tendencia de caída. Hoy está subiendo levemente el 0.22%. En el caso de las 500 más representativas del mercado, que es el Standard & Poor's 500, cae hoy el 1.69% negativo y cierra en los 3.776. El Nasdaq, que agrupa las tecnológicas, cierra en 11.047 puntos y cae más fuerte en menos el 3.48%. Muchos ven que el rebote que tuvo la economía de Estados Unidos en el tema del PIB del 0,6 es simplemente un rebote, porque la tendencia se miraría que con la subida de tasas, pues obviamente, como lo comentaba el profesor Luis Alberto, de cierta forma también genera un poco de desaceleración en el consumo, y obviamente al haber un poco de desaceleración en el consumo, pues impacta en los indicadores macro y en los resultados de las compañías y los sectores de la economía. Miramos a bolsas internacionales por fuera del hemisferio americano. Vemos en Europa a la principal bolsa, que es Frankfurt, a excepción de, recordamos, Londres, que es uno de los centros financieros más importantes del mundo. Dentro de la zona euro, el DAX alemán cierra en los 13.076 puntos y cierra negativo en menos el 1.05%. El Nikkei de Japón, recordemos que esta es la segunda economía del mundo, indicador cierra en los 26.950 puntos y cierra negativo en menos el 1.79%. Dentro de movimientos globales, vemos que a nivel de política internacional y temas de economía, estábamos mirando que dicen que Ucrania estaba queriendo preparar una bomba sucia. ¿Qué es una bomba sucia? Dice que son reductos de elementos residuales
que venían de la ex Unión Soviética y que Ucrania podría tener algunos residuales de estas bombas nucleares y que a través de estas podrían armar una bomba y podrían usar una bomba táctica. Esto dicen que lo están usando precisamente como algo mediático y como algo disuasorio para que Rusia también pare los ataques dentro del territorio ucraniano. Dentro de materias primas, miramos algo que es muy importante, pero continuaremos con esto en Panorama Nacional, tema de materias primas que es tan importante para Colombia. Y continuando con el tema de Rusia, pues naturalmente ha generado pues también impacto lo que sobre todo el tema de las maniobras de fuerzas nucleares que realizó este miércoles Rusia, estrategias que le llaman ellos GRUN, y es un nuevo desafío pues obviamente a todo el mundo, porque naturalmente si Rusia ha efectuado estas maniobras esta semana de sus fuerzas nucleares estratégicas GRUN, es un desafío a a toda la humanidad realmente, porque nos está poniendo en riesgo el planeta, la existencia misma, la vida humana, cómo nos podemos autodestruir. O sea, ahí no cabe ninguna ideología, ninguna situación de miramiento quién o cuál es el responsable, sino naturalmente la humanidad como tal. Todos vamos a perder si realmente estallamos una guerra nuclear y las potencias utilizan todo su arsenal. Entonces, sí, estos juegos, estos ensayos que hizo ayer miércoles Rusia con estos elementos, pues naturalmente es un desafío para el mundo. Ya le digo, ahí no se trata de desafío que es el presidente tal contra el presidente tal, sino es en juego la existencia misma de la humanidad, porque cualquier bomba de estas atraviesa obviamente un continente y genera pues hoy una irradiación que dura muchos años, no es solamente 15 días, un mes, sino es una irradiación que va a generar muchas enfermedades a la gente, que va a destruir prácticamente la raza, y naturalmente muchas personas que están cercanas a esa irradiación pues van a fallecer, y los que estemos más lejanos pues vamos a tener los efectos secundarios de esas radiaciones y muchas nuevas enfermedades, bacterias nuevas que se desarrollarán, en fin, toda esa destrucción del ser humano que se da, pues seremos afectados. Y repito, independientemente, en una guerra lo primero que se sacrifica es la verdad, y no importa quién o cuáles son los factores que ocasionaron esa producción y esa utilización de las bombas nucleares, pues naturalmente el mundo va a ser el afectado. Entonces, sí, hay algo que quería complementar a lo que está hablando mi estimado colega Luis Alberto, es que tanto que hablan los países del G7, Rusia y China, del tema del calentamiento global, del trato del buen ambiente, y recordamos que Francia, por ejemplo, tenía muchas prácticas nucleares y Estados Unidos en el Pacífico Sur, cogían islas del Pacífico Sur para probar sus nuevas armas nucleares. Recordemos que Francia también estuvo practicando con esta tecnología en Argelia, en el sur de Argelia. Entonces, debe haber una coherencia y debe haber precisamente una política de Estado que de verdad respete los principios de un planeta que pues obviamente sea respetado y que obviamente se le trate con viabilidad a futuro, porque recordemos que la contaminación que genera la radiación nuclear es altísima. No por nada en Alemania precisamente suspendieron las plantas nucleares, porque obviamente cuando hay un accidente o un incidente nuclear, no solo queda la tierra contaminada, sino que como estas partículas quedan en el aire, el viento se las lleva en tránsito, entonces es peligroso. Por eso es que decían que están evitando tanto Rusia como otros países usar un arma táctica de poca dimensión explosiva, porque precisamente esta radiación puede viajar a través del aire. Entonces, pues muchos serían los afectados, no solo el país donde genera este impacto. Pero haciendo un recuerdo de las tasas de interés a nivel global, que precisamente vemos cambio. Recordábamos que la Reserva Federal, su tasa la tiene vigente en el 3.25, Banco Central Europeo, eso es algo inédito, hace mucho tiempo no seguía subiendo su tasa. Hoy en esta semana subieron la tasa el 0.75%. Recordemos que estaba en 1.25% y subieron 75 puntos básicos, quedando en el 2%. Recordemos que también Banco del Reino Unido, el Banco Central del Reino Unido, tiene su tasa en el 2.25%, Suiza, que es un excelente país para refugio de capitales, 0.50%, Canadá 3.75%,
Japón tiene su tasa negativa en menos el 0.10%, Rusia 7.50%, la India, que recordemos que ya hace parte de las 10 economías más grandes del mundo, tiene su tasa en el 5.90%, China 3.65% y Brasil, caso de éxito a nivel de subida de tasas para bajar inflación, recordemos que sigue con su tasa en el 13.75% y que su tasa de inflación ya está por debajo del 9 y 8%. Jimena, sigamos con este análisis internacional para después continuar con nuestro panorama económico nacional. Adelante, Jimena. Perfecto, no, pues quiero contarles un poco de California y también contarles que como estamos cerca a las elecciones, que son en menos de un mes, pues es muy interesante el estado de California. Les he dicho en varias oportunidades que es el estado más grande y pues hicieron una entrevista muy interesante al gobernador que se llama Gavin Newsom. Él también se va a lanzar para una nueva reelección. Y miren que en la entrevista le hacen varias preguntas bien interesantes y dice, por ejemplo, haciendo un recuento de qué es California y también esto es un llamado para nuevas inversiones, dice que la economía de California ha demostrado ser relativamente muy resistente. Recordemos, primero durante la pandemia y ahora con el actual periodo de elevada inflación. Tanto así que el Producto Interno Bruto de este estado, llamado el Estado Dorado, está a punto de superar al de Alemania como el cuarto mayor del mundo, después de Estados Unidos, China y Japón. Recordemos que en el 2015 superó a Brasil y a Francia y al Reino Unido. Reino Unido fue en el 2017. También California está por delante en cuanto a cifras, más o menos por los últimos reportes dice que 27,000 millones de dólares, teniendo en cuenta el último ritmo de crecimiento de este estado. Los ingresos de las empresas californianas y su capitalización bursátil aumentaron un 147% y un 117% durante los últimos 3 años. Alemania tuvo ganancias inferiores del 41% y el 34% según los datos recopilados por Bloomberg. En el caso de las energías renovables, que ha sido nuestro tema también para tratar el día de hoy, el negocio de mayor crecimiento en California y Alemania. Tanto es así que la capitalización bursátil de las empresas californianas de este negocio aumentaron alrededor de 1,74 más veces que las de empresas alemanas. Él hizo pues mucha referencia con Alemania porque siempre hacen comparaciones entre California y Alemania en cuanto a su economía. Una empresa que se llama Enphase Energy Inc. es un proveedor de soluciones solares y almacenamiento, ha subido un 916%. En cuanto a los negocios de comunicaciones y software tecnológico, California ha visto aumentar sus ventas en un 115% este último año, impulsando la valoración del mercado en un 58%, según también datos publicados por Bloomberg. De modo que California, con alrededor de 40 millones de habitantes, casi la población de nuestro país, Colombia, ha tenido un rendimiento económico superior en la escena mundial cuando se compara con Alemania. El índice de desempleo está en 3,9%. Este fue un dato, el último publicado en julio, y ha sido el más bajo desde 1976. Recordemos que la Bahía de San Francisco representa el 78% de la capitalización bursátil de todas las empresas que cotizan en bolsa en California, frente al 70% de hace 5 años. Las 42 empresas cotizadas de San Francisco, que según previsiones tendrá un crecimiento de ventas de un 14% en el 2023 y en el 2024. Y Oakland, que alberga el tercer puerto más grande del estado y el octavo de Estados Unidos, ha crecido a un ritmo mensual más rápido, un 9,9%, que el número 1 antes era Los Ángeles, estaba en 0,3%, y el número 2 en Long Beach, que tiene 8,7%, datos. Eso les cuento de este estado, es muy interesante. Y pues les cuento también que el precio de la gasolina ha bajado alrededor de $1. El que está más costoso comparado con el precio del dólar es el diésel. Y pues la gente está un poco contenta en ese sentido. Y les cuento además que una pregunta que me habían hecho hace unos meses, y las personas estaban preocupadas por la inflación y la recesión, pues como les digo, la gasolina siempre será un referente importante para tantear a las personas acá, porque pues desde luego eso es lo que afecta a la economía directamente. Y ya para
terminar, pues les cuento que propuestas muy interesantes para ayudar con las personas que están sin casa en Estados Unidos. Estos dos candidatos que son del Partido Demócrata, tienen propuestas muy similares y entre ellas está cómo albergar o cómo construir nuevas casas para poder albergar a estas personas que tienen problemas mentales. Por lo tanto, no van a buscar un empleo inmediato, sino requieren esa atención de salud, y desde luego lo que pretenden los candidatos es crear política pública para atención para enfermedades mentales, que ese es un tema que viene siendo un poco la sombra en este estado, porque es un problema bastante serio, y acá en Los Ángeles particularmente la última cifras que entregaron están alrededor de 70,000 personas habitantes de calle, de las cuales 30% de estas tienen problemas mentales y las otras pues ya son el crimen que pues ha sido bastante problemático en este estado. Hay algo, hay algo que quería también complementar con lo que decía Jimena. Hay que analizar unas cosas y que es importante, los datos que da Jimena, pero el crecimiento bursátil de las empresas de Estados Unidos se debe gracias a las políticas de Trump. ¿Por qué lo voy a decir? Recordamos que Estados Unidos tenía un impuesto de renta del 35% y bajó al 21%. Esto inmediatamente en el mercado que genera. Las empresas, al pagar menos impuestos y sobre todo 14 puntos porcentuales, obviamente generan más utilidades, más dividendos y más inversión en su cadena de valor. Muchas de estas precisamente hacen una recompra de acciones cuando les queda liquidez y les queda todavía más utilidad. Entonces es importante dar las gracias a quien genera estos beneficios. Pero también recordábamos que sí, el estado de California es el número 1 por Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, pero California tiene un problema muy grave en este momento, que si no lo arregla, un día de estos va a implosionar, que es el tema de la deuda. La deuda del estado de California es la más alta de todos los estados de Estados Unidos. Y hay otra cosa que es muy alarmante que ya vienen estudiando. California es de los estados más costosos a nivel tributario para vivir. Muchas de las empresas de California están migrando, por ejemplo, a Texas, a Las Vegas, pero más que todo a Texas, donde se le están dando unos incentivos a las empresas para que puedan pagar menos impuestos y al pagar menos impuestos puedan tener más competitividad no solo a nivel nacional e internacional. Vamos a fijar precisamente unos casos de éxito de muchas empresas que son titanes de la industria tecnológica, como Google, como Apple y muchas otras, que precisamente estas, para ser eficiente financieramente, por ejemplo, en el caso de abrir negocios en Europa, montan sus centrales financieras, no solo en Europa, sino a través del mundo, donde paguen muy bajos impuestos. Porque obviamente el tema de una industria, una empresa, es mirar la eficiencia financiera. Muchas veces el invento y la tecnología es importante, pero el ingrediente financiero en el resultado del margen diferencial a nivel de utilidad y ganancias es muy importante. Pero miren, vamos aquí a recordar el dato. Brasil sigue bajando su tasa de inflación, está en el 7.17%, o sea, ha venido mes a mes bajando la tasa de inflación. Y recordemos que la tasa del Banco Central sigue en el 13.75%. Entonces tienen una política muy efectiva. Recordemos que hay un gobierno de derecha, que es el presidente Bolsonaro, y que posiblemente pueda haber un cambio. La verdad, hay una pelea, dicen que muy reñida en Brasil, pero muchos quieren que precisamente siga esta buena política. Recordemos que gran parte de los problemas de inflación a nivel global se generó por la para de producción y la emisión de dinero. Cuando la masa monetaria es más grande que los bienes de intercambio, obviamente por lógica, hay una frase en economía que es: entre más volumen precisamente hay en una materia prima o en un bien, pues el precio tiende a caer. Entre más escaso sea, pues más tiende a ganar valor. Entonces, precisamente una de las formas que, por ejemplo, Estados Unidos generó mucho crecimiento a nivel mundial, y lo que lo hizo la primera potencia del mundo durante muchos años, muchas décadas, fue precisamente abrir libre mercado, generar mucha competencia. Al haber mucha competencia, muchos oferentes en el mercado, ganan los clientes, gana el público porque bajan precios y de cierta forma se genera más competitividad. La competitividad a nivel empresarial genera mucha calidad porque las empresas pelean
precisamente por generar mejores beneficios al cliente con mejores costos. Pero recordando inflaciones a nivel global importantes, por ejemplo, vemos los países con inflación más baja de toda América. Vemos a Bolivia, el último dato es 1.89%, Panamá 1.93% y Ecuador 4.12%. De ahí para allá siguen países con alta inflación 5.9%, Trinidad y Tobago, Canadá 6.9%, recordábamos Brasil que viene bajando su tasa 7.17%, Estados Unidos sigue con una tasa de inflación muy elevada para ser una economía desarrollada 8.2%, recordemos que Estados Unidos sigue siendo la economía número 1 del mundo. República Dominicana, vemos 8.63%, Uruguay 9.95%, Honduras 10.04%, Colombia, recordemos que está en 11.44%, Chile 13.7%, Cuba 34%, Argentina 83% y Venezuela con 114%. Doctor, quería... Sí, Jimena, vamos a pasar a Panorama Nacional, pero adelante, su comentario. Un comentario final. Y es que cuando le preguntan a estos dos candidatos, a Karen Bass y a Rick Caruso, que cómo van a ayudar con este problema mental que les conté de habitantes de calle, pues la solución más sencilla es aumentando impuestos para financiar estas nuevas ideas, y ustedes saben que este estado es el que más impuestos cobra por todo, ¿no? Sí. Entonces va a ser una decisión que seguramente de quedar cualquiera de los dos, porque están en la misma línea, pues va a encarecer aún más este estado. Afortunadamente acá el empleo no es algo que no se ve, acá hay mucho empleo, pero desde luego el nivel de vida es bastante alto. Luego esto puede pegarle fuertemente a los hogares para el año entrante. Perdón, Jimena, hablando de nivel de vida, decían que California era el estado que tenía más lo que se dice allá homeless, que son los indigentes, la gente sin casa, ¿no? Dicen que hay mucha gente que está viviendo, que mucha gente que duerme hasta en los carros, ¿no? Pero que muchos de ellos no son indigentes, sino que el costo de la vivienda en Estados Unidos, sobre todo en ciudades como San Francisco, es muy elevado, ¿no? Sí, pero sabes que los últimos datos muestran es que las estadísticas son por personas con problemas mentales. Desde luego ha encarecido. Los que viven en la calle y en los carros, sí. Claro, pero es que la pobreza en Estados Unidos no es la misma pobreza de Colombia, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea, pero recordábamos precisamente... Un carro no es una persona de clase media. Pero hablábamos, era por ejemplo el tema de vivienda, que la vivienda, por ejemplo, en ciudades como California es súper costoso, ¿no? Sí. Muy costoso, especialmente en Los Ángeles, sí señor. Sí. Y vamos para Panorama Nacional, entonces escuchemos a el expresidente de la ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Sergio Clavijo, entregando unas perspectivas en qué invertir en los distintos activos, en distintas formas de inversión. Escuchemos a Sergio Clavijo. Doctor Sergio Clavijo, expresidente de la ANIF, ¿en qué invertir y qué perspectivas económicas para el 2023? Si usted la tiene en cabeza de una SAS, pues logra evadir de alguna manera ese impuesto. Pero tal como ocurrió en los países vecinos, donde las cosas salieron mal, como en Nicaragua, como en Venezuela, los bienes inmuebles, como su nombre lo dice, quedan inmuebles, se quedan acá. Correcto. Así que tienen que jugar con cuál es la perspectiva de Colombia. Por el contrario, si las cosas se mejoraran y volviéramos a las señales de los primeros 30 días y no a las de los últimos 30, pues uno pensaría que, dada la escasez de vivienda, ese es un sector todavía con carencia de oferta y debería poder tener una buena perspectiva. Ahora bien, en pospandemia, el tema de las oficinas se vino abajo, la rentabilidad de muchas de ellas es mucho menos rentable que en años anteriores. Luego, yo diría que tocaría entrar a discriminar qué tipo de inversión en fincas raíz, y no todas son iguales. En el Standard & Poor's rentó 30% en dólares en el año 2021 y a la fecha está perdiendo 30% en dólares. Quiere decir que en el promedio nos fue 0 cuando el benchmark ha debido de ser más 6. O sea, hay una pérdida importante. Sin embargo, hemos visto en las últimas semanas
un Standard & Poor's que tocó 3.600, que hoy está asomándose a los 3.800, 3.900, y que dicen muchos, y el mercado internacional está dividido, que podría ser un rally de cierre de año para regresar a los niveles de inicios de año. Es decir, las pérdidas sería cero este año. Como se ganaron 30% el año anterior, dividido en 2 años da 15% de valorización. 15% de valorización es maravilloso. Y si usted le mete la devaluación peso-dólar, que digamos en aras de la discusión ha sido en promedio de 10%, usted se estaría ganando 15 en dólares más el 10% de la evaluación. O sea que todavía la renta variable, si hay recuperación en el Standard & Poor's, podría haber sido una buena opción. La única recomendación, no venda porque se va con una pérdida para la casa de 20%. En cambio, manteniendo el portafolio, puede venir un rally no extraordinario, pero sí de cierre de las pérdidas. Y por último, en el portafolio de renta variable local, tuvo un auge importante, especialmente en las acciones del grupo GEA, por las razones Gilinski de todos conocidas. Pero ida a las sopas, se ha venido abajo y tenemos una caída de 14% localmente, también contaminada por el efecto de la administración Petro, por supuesto. Hay algo que quería, profesor Luis Alberto. Adelante. Hay algo que quería hacer un análisis sobre el señor que acaba de hablar y eso depende... Sergio Clavijo, eso depende, lo que él decía es desde dónde venga la inversión. Me explico. Si uno viene desde, se invirtió en acciones o en fondos, 14, 15, 16, 17, 18, largo plazo, porque depende de dónde uno entra en el mercado, porque si lo vamos a mirar desde hace 5 años y lo miramos a la fecha de 7 años, sigue siendo alcista. Pero hay una cosa que hay que mirar. Cuando la temporada empieza a ser renta fija, la idea es soltar renta variable para irse a renta fija porque es más seguro. Uno de los papeles, lo bueno de renta fija, por ejemplo, como los CDTs acá en Colombia, es que fijan una tasa y esa tasa se pacta así la economía suba, vaya para arriba, para abajo, decrezca o crezca. Eso es algo que ya está fijo, es algo positivo. En Colombia, como vivimos momentos de nerviosismo con el presidente por las decisiones de la reforma tributaria, lo ideal es andar en renta fija y no en periodos tan largos, sino en periodos como medios, diría yo. Pero a nivel de Estados Unidos también puede ser, recordemos que hay un resumen que uno puede hacer y que es clásico. Desde el 2009, a excepción de la pandemia que fue una corrección 2019-2020, que fue una corrección en V, pero hubo un rebote fuerte y ya se estabilizó, pero se viene afectando la renta variable. Recordemos que renta variable, mucho de este componente son las empresas que cotizan en Estados Unidos. Como supuestamente el dólar se ha fortalecido, podemos esperar que la balanza comercial se siga debilitando. Al debilitarse la balanza comercial, ¿qué quiere decir? Que Estados Unidos exporta menos. Al exportar menos, pues se supone que venden menos las empresas. Al vender menos las empresas, pues obviamente van a mostrar resultados más negativos. Todo falta esperar cuál es la recuperación, pero yo diría que en momentos cuando los indicadores ya han subido mucho, lo mejor sí es vender y tratar de buscar activos que generen una seguridad, un alto valor para poder esperar las caídas y volver a entrar al sistema. En el caso de Colombia es clásico y es inédito también lo que estamos viviendo con el tema de Nutresa, con el tema de las sopas, con el tema de Grupo Sura, con todas las empresas del GEA, porque esto lo repetía yo en un programa. Nunca nadie se atrevió a tanto, ni Luis Carlos Sarmiento Angulo, cuando estaba, y igual sigue siendo muy fuerte, es el hombre más rico de Colombia, ni Ardila Lule, cuando vivía en esa puja con Santo Domingo por ser el empresario mejor de Colombia, ni ellos se atrevieron a tanto. Había antiguamente el sindicato antioqueño que hoy en día es el GEA, y entre ellos se protegían esos conglomerados. Precisamente entre ellos tienen un entramado que ellos mismos son accionistas entre unos y otros entre esas empresas. Pero Gilinski vino con sus amigos, con sus grandes amigos de gran poder, lo digo en el buen sentido de la palabra,
respaldado por muchos árabes. Recordemos que Gilinski también ha tenido como socios a George Soros, que es uno de los hombres más importantes a nivel global, agresivos a nivel de mercado de capitales, que una vez dicen que logró desestabilizar la libra esterlina. Tiene amigos tan grandes y tan poderosos que precisamente con esto fue que entraron al mercado e hicieron subir, por ejemplo, acciones de Nutresa como 3 veces más. Entonces es algo inédito, es algo muy bueno y muy positivo, pero lo que se dice en el resumen de esto, ya para terminar en este punto, es que dicen que el fondo árabe se quiere quedar con la mayoría de las acciones del grupo Nutresa para tener control sobre este conglomerado de alimentos que, recordemos, es el más importante del país y uno de los más importantes en la región de Sudamérica. Las ofertas públicas de acciones son las famosas OPAs, esa es la sigla con la cual se determina cuando un inversionista nacional o extranjero hace una oferta pública de acciones, o sea, hace una propuesta para comprar acciones, que es el caso del grupo OGEA, del grupo antioqueño. Pero vamos a escuchar al presidente del Senado, al senador Roy Barreras, planteando precisamente un ajuste en la política de transición energética y el llamado que le hace al gobierno, que evidentemente ya ha habido una reconversión, o sea, ya hay ministros que están empezando a reconocer que la política energética debe hacerse, como lo hemos expresado en varios programas acá en Panorama Económico, una transición inteligente. Escuchemos al presidente del Senado, Roy Barreras. Nuestro, que está enfrentado hoy a una tormenta perfecta por cuenta de las condiciones internacionales y también nacionales, es un colapso para toda la sociedad. El riesgo de enfrentar esta crisis global con seriedad y con prudencia va más allá de las ideologías y de los partidos. En ese sentido, orden genera angustia, fuga de capitales, miedo, temores. Ningún congresista y ningún funcionario y ningún ministro y ningún consejero debería hoy generar incertidumbre. De cambio en transición no se puede improvisar. Me alegra, y termino con esto, que el gobierno nacional ha anunciado ya hace un par de días que se mantendrá la estabilidad y las garantías de los contratos de exploración y explotación petrolera. Probablemente se necesite garantizar la autonomía del petróleo exportadora de la principal fuente de divisas, incluso con nueva exploración. Porque la transición energética requiere una empresa, una industria petrolera fuerte que financie la transición energética en 12, en 15 años. Sí, yo felicito estas palabras. Sí. Del presidente del Senado del Congreso colombiano. Lo hace justamente para decirle al gobierno y pues obviamente reconocer que el gobierno ha venido, digamos, cambiando de posición y reconociendo que se puede hacer exploración petrolera porque es una estrategia positiva para el país. Sí. Adelante, Alejandro. Hay algo que quería decir. La verdad, pues, lo felicito, profesor Luis Alberto, por traer esta grabación. Y felicito también a Roy Barreras, porque, pues no soy afiliado a él ni a ninguno. Recuerdo acá, soy afiliado más a los números. Pero todo lo que dice él, qué bueno, porque es que tiene mucha coherencia. Desde la estructura de estabilidad económica país, desde la estructura de estabilidad económica de las regiones por el tema de regalías, desde la estructura de estabilidad económica de Ecopetrol, que recordemos es la empresa más grande del país y que es la empresa del Estado. Recordemos que el Estado hace parte del 88% de esta empresa y que el último ejercicio registró utilidades de 16.7 billones de pesos. Entonces es muy importante. Y otra cosa que celebro es que él es coherente en decir, y lo dije el programa anterior, que se necesita tener la exploración abierta, se necesita tener los permisos abiertos, porque no sé si ustedes recuerdan, en los últimos meses Colombia ha encontrado a través de muchas empresas, entre estas Ecopetrol y otras, muchos yacimientos de gas. Eso es una noticia excelente para Colombia. No solo nos genera una caja de reserva ya, porque eso ya es cuantificable en dólares, por un lado, sino que nos genera más años de sostenibilidad a nivel de energía. Y eso a su vez nos genera estabilidad económica. ¿Por qué?
porque si nosotros tenemos una energía a un buen costo, somos productores, no necesitamos pagar por importación, pues obviamente vamos a tener mejores precios en la cadena de valor y de suministros. Entonces felicito estas palabras y si se dan cuenta que es que no tiene que ser nadie de un partido X, Y o Z, sino que diga lo acertado y que haga lo acertado para sacar a este país adelante, a esta empresa que se llama Colombia. Entonces, ahora escuchamos en este análisis que estamos haciendo, Jimena, no sé si tienes algún comentario al respecto de la intervención del presidente del Senado, Roy Barreras, frente al tema de transición energética. O pasamos a escuchar a Ricardo Bonilla, el economista Ricardo Bonilla, que plantea evidentemente en este proceso de convergencia que se está dando, de negociación constructiva, como hemos hablado, la democracia, lo importante de una democracia donde hay varios partidos es la riqueza de opiniones y que cada opinión se respete y que se busque la mejor salida para el país. La reforma tributaria se ha venido negociando, se ha venido bajando algunos impuestos, nivelando, buscando ese equilibrio para que se pueda tramitar una reforma que no vaya, dijéramos, a golpear a ninguno de los sectores de manera exagerada, porque naturalmente las reformas tributarias tienen que afectar unos intereses, naturalmente. Pero escuchemos sí. al profesor Ricardo Bonilla, hablando justamente de cómo la OCDE pues, le recomienda a Colombia que implemente una reforma tributaria progresiva. Escuchemos al profesor Ricardo Bonilla. Profesor Ricardo Bonilla, el impuesto a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados tiene como objetivo recaudar más impuestos o promover la salud para los colombianos. De mejor cultura de consumo, los ciudadanos no estarían consumiendo bebidas azucaradas, no estarían consumiendo alimentos ultraprocesados, ni estarían utilizando los plásticos de un solo uso. Es decir, tendrían otro tipo de costumbres. Como eso no se hace, lo que han hecho distintos países es ir atravesando etapas. Entonces, primera etapa, una campaña de difusión de cuáles son mejores prácticas de consumo, diciéndoles que eso genera problemas. Eso no funciona. Segunda etapa, el etiquetado. Hasta ahora en Colombia se va a utilizar el etiquetado. Y estaba aprobado hace rato. Es decir, ha habido un lobby grandísimo para evitar el etiquetado. Ya está aprobado, no es el mejor etiquetado, pero ya está ahí. Pero está funcionando. ¿Qué sentido tiene el etiquetado? Un llamado de atención a los ciudadanos de que cuando compran, le están diciendo, esto afecta a su salud. Que es lo mismo que pasó con los cigarrillos. Durante mucho tiempo se dijo que los cigarrillos no generan ningún impacto en la salud. Y las empresas de cigarrillos o las tabacaleras, todas hacían enorme propaganda y además fomentaban el deporte. Pagaban el deporte. Es decir, enviciaban a la gente y lo pagaban financiando algo de deporte. Después efectivamente aceptaron que sí generaba cáncer y entonces aceptaron poner el etiquetado. Entonces todas las cajetillas de cigarrillos al final dicen esto afecta a la salud. Bueno, el etiquetado en bebidas azucaradas y en alimentos ultraprocesados que tienen mucho sodio, mucha sal o mucho azúcar o mucho potasio y que eso genera finalmente una afectación que no es de corto plazo, sino que genera obesidad, genera riesgos cardíacos, genera riesgos de cáncer y que al final donde se ve el impacto es en el sistema de salud porque aumenta la mortalidad por esas causas. Entonces se dice, eduquemos a la gente para que no consuma eso. Pongámosle el etiquetado. Al final resulta que ni la educación ni el etiquetado han dado resultados y entonces se dijo finalmente pues pongámoslo donde más le duele a la gente, en el bolsillo. Ese es el impuesto. El sentido del impuesto no es captar recursos. Y curiosamente esos recursos que se captan ahí van destinados a financiar la salud. Es decir, a tratar de corregir el mal y a financiar parte del daño en el sistema de salud. No lo logran. Los impuestos que se recaudan por tabaco en el mundo todavía son inferiores a lo que cuesta el tratamiento del cáncer. Del cáncer generado en pulmones. Todavía es inferior a eso. Entonces, la idea es
Este impuesto debería desaparecer en el tiempo cuando la gente reemplace el consumo por cosas más sanas. No es un ataque a las empresas, porque finalmente las empresas son las que están haciendo la oferta. Pero así como hacen la oferta de bebidas azucaradas, pueden hacer la oferta de bebidas no azucaradas y estimular el cambio en el consumo. Y en Colombia surge un gran interrogante: ¿cómo así que la bebida azucarada es más barata que el agua potable? Si la bebida azucarada es agua potable con azúcar. Algo está pasando en el mercado colombiano con el agua potable, porque entonces el control del agua potable lo tienen las empresas que venden bebidas azucaradas, y entonces simultáneamente venden el agua potable embotellada y venden la bebida endulzada, y es más barata la bebida endulzada que el agua potable, y le dicen: ese es el consumo que ustedes deberían tomar. No, es al revés. Lo que el ciudadano debería estar tomando es agua potable, sin azúcar. Ese es el planteamiento de Ricardo Bonilla frente a las bebidas azucaradas, y obviamente tiene muchos más planteamientos porque él ha sido uno de los asesores económicos de este gobierno. Jimena, en cuanto a zonas francas, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, doctor, le cuento que en una reunión que tuvo Iván Cepeda con el ministro de Hacienda, Ocampo, pues hicieron unos anuncios bastante importantes con respecto a la reforma tributaria de estas zonas. Entonces, el primero de ellos: se mantendrá el régimen franco para las empresas que operan en esos sectores con tarifas diferenciales. El impuesto sobre la renta queda en 20% para exportadores y para refinerías, biocombustibles, servicios logísticos, portuarios y salud, y en 35% para no exportadores. En general, las zonas francas que pagarán el 20%... Perdón, Jimena, ¿puede repetir las cifras, por favor? El impuesto sobre la renta queda en 20% para exportadores y para refinerías, biocombustibles, servicios logísticos, portuarios y salud, y en 35% para no exportadores. En general, las zonas francas que pagarán el 20% de las exportadoras y el 35% las que no exporten. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, dice que en las zonas francas va a haber un impuesto que va a ser ponderado, que va a ser del 20% sobre las ventas en el exterior y el 30% en el mercado interno. Hay algunas excepciones para productos energéticos que se venden al mercado interno y que mantendrán el descuento del 20% en las zonas francas offshore de gas como Reficar y de biocombustibles, pero las empresas, puertos, aeropuertos y hospitales se considera que las ventas a extranjeros son de exportación. Otro punto que se logró ajustar en la reforma tributaria fue que se abrió la posibilidad de que los evasores reincidentes paguen condenas de prisión. Le llaman a esto: la tercera va para la cárcel. Como quien dice, la primera o paga, la segunda si va a pagar, paga con multa adicional, y la tercera, la persona puede ir a la cárcel. Hoy se discutirán los impuestos a la industria de hidrocarburos y el impuesto al patrimonio. Qué bueno eso. Perdón. Tributaria la próxima semana. Todavía estos son los debates que están y la plenaria del Congreso la próxima semana avanzará para lograr sacar el texto definitivo. Recordemos que pasó por las comisiones terceras, ahí se recortaron algunos impuestos, se llegó a una convergencia, la meta estaba en 25 billones, ya van 20 billones el recaudo, y pues obviamente hay partidos que están argumentando que la reforma no supere los 13 billones de recaudo. Vamos a ver en qué punto de equilibrio se llega en este proceso de negociación que se ha dado, que ha sido bien fuerte, bien interesante en el Congreso de la República. Adelante, Alejandro. Sí, hay algo muy importante, recogiendo los últimos datos que hablamos, hablando de los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados. Me parece que el señor está muy equivocado en la apreciación, aunque obviamente esto es tema de opiniones. ¿Por qué lo voy a decir? Si eso fuera cierto, que a través de subirle precios a los alimentos la gente deja de consumirlos, o el ser humano deja de consumir, por ejemplo, vicios, el negocio de la droga se había acabado hace mucho tiempo. ¿Cuánto vale un kilo de cocaína en el mercado de Estados Unidos? $20, $30,000. Es costosísimo. ¿Sí? Si eso fuera cierto, si muchas de las cosas que le hacen daño al ser humano tuvieran bajos precios o altos precios, eso erradicaría los malos consumos, el cuidado de la salud o los vicios. Eso no sé de dónde sacan esa base, porque precisamente vemos los ejemplos. Ustedes van a mirar, por ejemplo, el impuesto a los licores es de lo más elevado que hay. Sin embargo, el licor se consume mucho.
precisamente el consumo de las drogas. Si van a mirar la heroína, las anfetaminas, los ácidos, una cantidad de drogas son costosísimas, la cocaína y muchas otras tienen unos precios elevados, y precisamente haciendo un paralelo con el tema de Estados Unidos de los homeless, los problemas de salud y mentales vienen mucho por el tema de drogas. O sea, prácticamente se puede decir, no sé si Jimena sabrá este tema, pero cuando yo estuve en San Francisco, en Washington, en Nueva York, en San Diego, en Los Ángeles, en Boston, en Chicago, en Miami, en muchas ciudades de Estados Unidos, o sea, son hombres en las estaciones de metro, en las estaciones de trenes, en muchos sitios, masivo. Y obviamente ellos viven en estos vicios, ¿sí? Si van a mirar cuánto cuesta la droga en Estados Unidos, es costosísima, ¿sí? Entonces, no por los costos se erradica el mal consumo de elementos que son nocivos para el ser humano. No sé ustedes qué opinan de esto. Esto por un lado. Y por otro lado, felicito. Sí. Sí, es que ya estamos llegando al final del programa, pero hay unos elementos importantes. El profesor Ricardo Bonilla, que ha sido pues, secretario de Hacienda de Bogotá, ahora va a ser el presidente de Findeter en el gobierno nacional. Es lo que está planteando también un elemento que me parece importante. Perdón, profesor, recordamos qué hace Findeter. La de Financiera Nacional de Desarrollo Territorial, entidad que presta créditos para el desarrollo territorial. Todos los municipios, departamentos de Colombia, las mismas universidades públicas para infraestructura pueden tramitar proyectos de crédito con Findeter. ¿Pero este tipo de crédito es para sector público o privado también? Exclusivamente sector público. Y entonces es un anclaje muy importante porque los municipios, los departamentos, las entidades territoriales tienen financiación a través de esta entidad, la financiera territorial. Pero le estaba comentando, éramos en esa intervención que hace Ricardo Bonilla, el profesor Ricardo Bonilla, es interesante porque también él está planteando ahí una transición empresarial, o sea, no se está buscando que la empresa se liquide, se le está diciendo a la empresa, usted con esa máquina, si tiene la oportunidad, elabore un producto que sea de beneficio para la comunidad, o sea, utilice las frutas naturales, porque va a ponerle químicos y procesados y anilinas y cosas que ¿Sabe cuál es la respuesta a eso, profesor Luis? ¿Sabe cuál es la respuesta? Y él mismo la dio. Obviamente. Él mismo dio la respuesta sin darse cuenta. ¿Saben dónde está la respuesta? Que precisamente estos alimentos ultraprocesados tienen mucha química que se estudia en laboratorio, que son productos que rinden mucho. Al rendir mucho bajan los costos. Precisamente por eso es que la industria de los ultraprocesados pues llega a ser muy competitiva que las mismas frutas y las verduras. ¿Por qué? Porque obviamente son más costosas. Es por ese lado también, ¿no? Si usted va a mirar, por ejemplo, hay compañías de laboratorios, no sé si ustedes las conocen, que ellos hacen el estudio para emular y copiar sabores, olores de las frutas y poderlo replicar. El efectivo de ellos es que lo hacen mucho más barato. Obviamente eso es nocivo, pero entonces ahí el incentivo debe ser a la industria, a los que desarrollan estos productos, para que en el mercado salgan más baratos, ¿no? Exactamente. Entonces llegamos ya al final de Panorama Económico. Jimena, ¿tiene algún otro comentario? Sí, no solo quería comentarles algo que me pareció muy curioso, y es que, por ejemplo, acá los huevos revueltos los guardan en polvo, los dan en polvo y los utilizan en los hoteles para que rindan. O sea que están ultra recontraprocesados. ¿Se imaginan huevos en polvo que les agregan agua y ya quedan huevos revueltos, y eso es lo que la gente consume acá en los hoteles por costos y viene siendo ultraprocesado? Y lo otro que quería mencionar ya para terminar es que prácticamente cuando las bebidas azucaradas están con etiqueta, ese viene siendo una especie de consentimiento informado para la persona que los va a comprar, porque es que la decisión de compra debe estar con una información previa, y ya cuando uno tiene esa información puede tomar una decisión informada prácticamente. Entonces, a mí me parece bien interesante, y recordemos que acá en Estados Unidos, por ley, hace muchos años implementaron ese mismo modelo, y eso desde luego ha generado que las personas puedan tener información para tomar la decisión de compra. Recordemos que acá en Estados Unidos el sodio en las comidas es absolutamente absurdo, y ya cuando uno mira la etiqueta, pues uno toma su decisión, y como lo digo, es un consentimiento informado muy importante para la toma de decisión. Gracias, doctor. Eso es algo muy importante que yo quería complementar. Esa es la vía, ir precisamente a la formación en la educación de la población.
informarle ese tipo de cosas, me parece que es la mejor. Pero cerramos con dólar. Para los empresarios y pues para los que están en el gobierno, ojalá nos escuchara Roy Barreras y siguiera con estas tendencias, la verdad será muy positivo para todos. Hoy cerramos dólar en el precio de 4.800 pesos. Eso es algo bueno para el país. Recordemos que estábamos a punto de sobrepasar los $5.000. Venimos teniendo unas velas rojas en descenso seguidas, digo velas diarias, velas de cotización diaria, en 3 días consecutivos en corrección, en caída. Y recordemos que estamos en 4.800. Buena noticia para el país, buena noticia para la deuda y buena noticia para el mercado que estaba en pánico. Muchos de los participantes en este tema de especulación eran unos fondos brasileños que estaban diciendo, con esa situación que tiene Colombia, esto se va a desbaratar. Pero más sin embargo vemos que estas velas en el mercado, puede ser que estos grandes actores a nivel global estén cerrando lo que se llaman los cortos, que es las ventas primero para después recomprar, y eso de pronto es lo que está haciendo este efecto, pero es muy positivo para el país. Perfecto, y les prometemos que para el próximo programa de Panorama Económico estaremos escuchando a la profesora Mariela Mazzucato en el análisis que ella hace muy interesante del desarrollo regional. Ella estuvo recorriendo distintas localidades de Bogotá y conociendo algunos proyectos y obviamente la construcción de la primera línea del metro, el diseño de la segunda línea de metro y otros proyectos que tiene Bogotá que son importantes en materia de desarrollo de infraestructura, la alianza del ecosistema Estado-Empresa Privada. Nos escucharemos la próxima semana en Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Hasta pronto. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.